¿Qué tal? Estamos acá en el taller con un Blackstar HT Stage 60. Este equipo llegó porque tiene un problema de que no suena intermitente. Ahora, es un equipo, entre comillas, valvular. Trae lo que es dos tubos 2X7, bueno, tres tubos 2X7 y dos L34 o 6L6, no me he fijado ahorita. El tema es el siguiente, es un equipo que trae bastante electrónica con semiconductores, gran parte del preamp es con operacionales y bueno, vienen los tubos en algunas etapas, ¿no? Tiene un tubo para lo que es la parte del clean, un tubo por lo que es la parte de distorsiones y uno que es como inversor de fase que trabaja a la par con unos transistores MOSFET de acá. Ahora, el problema es el siguiente, este equipo suena intermitente, bueno, estoy inyectando señal ahorita en este momento y bueno, el problema es este. Ahora, normalmente estos equipos, o bueno, ese tipo de sonidos yo lo he detectado en equipos que tienen el bias muy alto, bueno, muy bajo por así decirlo, o sea, demasiado voltaje negativo en los tubos de salida, con lo cual obviamente no llegan a conducir. Y lo poco de la señal que pasa entrecortada. Entonces, hemos estado midiendo los puntos de referencia de vías según el diagrama que tenemos acá en la computadora y nos damos cuenta de que en este punto en particular donde dice vías llegan los menos 95 voltios y de ahí se distribuye por este sistema que balancea el voltaje hacia los dos tubos y a la vez tiene lo que es un trim pot que por así decirlo ajusta el voltaje negativo a la salida de cada uno. Pero para eso requiere que este transistor, el MPSA93, conduzca y pueda referenciar a tierra lo que es ese trim pot y trabajar como si fuera un ajuste de bias clásico. Ahora, para que este transistor pueda funcionar, pueda polarizarse, requiere un voltaje negativo en este punto en la base. El tema es el siguiente, este punto que dice bias on viene de un comparador que a la vez le llega señal del PIC. Al momento de activar lo que es el standby, entrega un voltaje positivo, el operacional se encarga de invertirlo, me da un voltaje negativo que debería llegar acá a este punto, polarizando el transistor, referenciando a tierra y haciendo que el trim pot trabaje como divisor resistivo con todo el circuito adicional. Cosa que no sucede. Hemos medido en el operacional el voltaje exactamente, sí, ahí aparece negativo, un voltaje negativo. El problema es que acá en este punto el voltaje cae a cero. Entonces obviamente no se activa el sistema de vías y el equipo obviamente no conduce. Es como tener el vías demasiado frío al punto de que los tubos de salida nunca van a conducir. Y lo poco que conducen es el resultado que hemos escuchado. Sonido entrecortado. Ahora, hemos estado revisando el equipo. Acá tenemos lo que es el trim pot de vías. Tenemos lo que es el trim pot que balancea el vías para ambos tubos de salida. Y bueno, tenemos lo que es este operacional que es alimentado, bueno, llega una señal del PIC y da un voltaje negativo a través de este diodo, que es el que vimos en la pantalla antes en el diagrama. Hasta este punto llega, pero revisando nos dimos cuenta que en esta sección, no sé si se logrará apreciar por la cámara, pero este pequeño condensador que es el C163 tiene como una pequeña parte derretida, como que se hubiera calentado acá, a comparación de este. No sé si se llega a apreciar acá. Probablemente este transistor esté en corto, enviando a tierra toda la señal, evitando de que se active el transistor y obviamente el bias no trabaje. Para todos los que se pregunten por qué este equipo tiene esa función en particular, es por lo siguiente. Este interruptor de standby del equipo, que en todos los equipos normalmente lo que hace es cortar el alto voltaje, aquí no trabaja así. Lo que hace es mandar una pequeña señal al prenderlo o apagarlo hacia el PIC y el PIC con estos operacionales controla esas funciones diversas que tiene. En este caso solamente el sistema de desactivar el bias, por así decirlo, para que tenga un voltaje negativo muy alto en esta y a la vez los tubos no conduzcan, y a la vez también desactivar un pequeño transistor FET, que es el que está acá. Este transistor FET lo que hace es un switch para que la señal de audio no llegue a la etapa de potencia. Prende o apaga la señal. Entonces, cuando tienes el standby apagado, este FET no conduce y a la vez el bias se pone muy negativo. Entonces la etapa de potencia entre comillas no funciona. Pero ¿por qué este equipo tiene esa función? ¿Por qué no apaga el alto voltaje? Ahora se los explico.
Ahora, como saben, este equipo tiene una salida emulada en la parte de atrás, que es una función que siempre está trabajando pese a que tengamos el standby apagado. Esa es la razón por la cual tiene esas funciones que les comenté. Si uno apagara el alto voltaje, obviamente no se alimentarían los tubos, no habría audio por ningún lado. Pero en este caso solamente lo que hace es poner el vías demasiado frío y cortarle la señal de entrada, evitando que la tasa de potencia reproduzca cualquier tipo de sonido que uno pueda estar tocando. Esa es la razón por la cual este amplificador de por sí no tiene un interruptor de standby como debe ser. Simplemente es, por así decirlo, un interruptor que mutea la etapa de potencia, pero siempre está llegándole el alto voltaje como si uno nunca lo hubiera apagado. Bueno, procedimos a también retirar lo que es el pequeño transistor que se encarga de activar o desactivar el BIAS, porque también vimos que estaba dañado. Ahora el equipo ya está trabajando, el BIAS ya está regulándose a través del trinput, ya tenemos el voltaje negativo variando. Entonces, obviamente el equipo ya está conduciendo señal a través de la etapa de potencia. Como ven, ya no se entrecorta la señal como al principio. A veces el talón de Aquiles de los equipos más modernos es justamente la electrónica tan delicada que lleva interno. Bueno, el motivo de falla de estos componentes a veces pueden ser picos de tensión en la parte interna del equipo o también falla de algún componente que esté asociado a este. En lo particular, algo que nos llama la atención acá es esta resistencia que se ha sobrecalentado, que es una resistencia de 22K que pese a eso nos está marcando su valor a comparación de esta que está intacta. Y como pueden ver, incluso la parte de la tarjeta donde se apoya también ha sido quemada. Incluso hasta las soldaduras han sido dañadas, obviamente por la temperatura que ha llegado a alcanzar esta resistencia en algún momento. Ahora, está funcionando, nos está marcando su valor correcto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? De todas maneras, igual vamos a reemplazarla por una resistencia nueva, corregir ese problema de la soldadura y hacer unas mediciones para verificar que todo está bien, porque también puede haber sido algo momentáneo, de repente incluso falla el mismo tubo de acá. Ahora, inevitablemente esta resistencia está asociada a través de unos capacitores de desacople al sistema de vías, porque es el que polariza el tubo de inversor de fase. Así que vamos a cambiar eso. Bueno, continuando con este Blackstar, lo que hicimos fue modificar la parte de standby. Si antes era un standby de electrónico, por así llamarlo, ahora sí tiene el clásico standby que corta la entrada de alimentación de alto voltaje a la tarjeta principal. Con lo cual, con este interruptor, al apagarlo, cortamos toda alimentación hacia todos los tubos. De esta manera sí estamos apagando de verdad el equipo, entre comillas, porque obviamente lo que son los pequeños voltajes del sistema de control, para el river, los operacionales y obviamente para los calentadores de los tubos siguen trabajando mientras el interruptor de encendido pues lo esté. Corregimos eso, modificamos un poco esta sección, obviamente para que no trabaje el standby electrónico, y probamos el equipo. Pese a que con una señal fuerte, por así decirlo, el equipo se escuchaba entre comillas bien, al probarlo ya con un instrumento nos dimos cuenta de que tenía un poco la señal entrecortada y un poco distorsionada. Obviamente se escuchaba mucho mejor que antes prácticamente no se oía nada. En este caso ya se oía, pero no como debería ser. Entonces seguimos revisando y nos dimos cuenta que los pequeños capacitores que traía en la sección de acá, que eran electrolíticos de un microfaradio a 400 voltios, muy probablemente estaban mal. ¿Por qué? Porque teníamos un voltaje positivo muy alto en las grillas de ambos tubos cuando teníamos el standby prendido. Y cuando teníamos el standby apagado teníamos voltaje negativo, cosa que obviamente no debe suceder. Entonces lo que hicimos fue desmontarlos para revisarlos y nos dimos cuenta de que obviamente ya estaban dañados. Como pueden ver, uno de estos ya había explotado por la parte de abajo, con lo cual estaba generando que esté en fuga y permitiendo el paso de corriente continua pues de un extremo a otro, cuando su labor es obviamente impedirla, desacoplar esa sección. Reemplazamos los dos que trabajaban con eso, que eran una pareja, pero al final decidimos también cambiar todos porque vimos que igual, pese a eso, había otro capacitor de otra sección que también estaba, bueno, relacionada a este mismo punto, que también tenía una pequeña fuga.
Por un tema de prevención, obviamente los reemplazamos todos por capacitores de poliéster del mismo voltaje, 400 voltios, un microfaradio, en este caso no polar, para prevenir de que uno de ellos, si ya bien fallaron dos, pueden fallar con el poco tiempo los demás. Instalamos todos los nuevos, y el equipo ahora sí funciona como debe ser. Y esa fue la razón por la cual inició todo el problema. Este pequeño capacitor, al entrar en fuga, permitió que el alto voltaje pase, que justamente al tener una configuración un poco extraña, también el inversor de fase, que ahora les muestro, el que primero que falló fue este de aquí. Como ven, desacopla el alto voltaje que alimenta este MOSFET y que entra a la grilla del tubo. A esta, al entrar en fuga, permitió el paso de corriente continua en este extremo. Obviamente acá tenemos también más capacitores que, como les comenté, están relacionados hacia lo que es la parte de vías, y esto conecta pues obviamente con la parte de control, generando una falla en cascada. Con este y estos cuatro capacitores más dos más que están aquí fueron lo que se cambiaron. En total fueron 6, porque el de aquí también había entrado en fuga, dejaba pasar el voltaje negativo. Este era el responsable del voltaje negativo, que era el voltaje de vías que se filtraba a la grilla, y al activarse el alto voltaje, filtraba voltaje positivo, con lo cual aprecia con voltaje positivo, ¿no? Cosa que no debería suceder. Se cambiaron todos, el equipo ahora funciona como debe ser. Se mejoró lo que es la parte del standby para que de verdad corte el alto voltaje. Obviamente ya no trabaja la opción del salida de señal emulada con el standby apagado, pero es algo que obviamente no afecta demasiado al equipo en su funcionamiento natural, por así decirlo. Y eso fue todo con este equipo. Este es un Blackstar HT Stage 60 que le dimos un servicio de reparación, y yo en lo particular puedo llamar que es como una mejora también esta pequeña modificación que se hizo para obviamente prevenir fallas a futuro o posibles problemas que puedan llegar a suscitarse. Como les digo, no es hablar mal de los equipos. Obviamente todos los equipos tienen sus características, tienen sus cualidades, pero un equipo, mientras más complejo sea en cuestión electrónica asociada a tubos que trabajan en alto voltaje, obviamente, es más la posibilidad de que estos fallen, generando más problemas a futuro. Un amplificador clásico como un Plexi, que no tiene nada de electrónica de semiconductores, puede trabajar por muchos años en un entorno de repente muy drástico, tanto como son las vibraciones y las temperaturas que se maneja por los tubos, sin generarse problemas, digamos, tan frecuentes como en este caso equipos que tienen electrónica delicada. Entonces eso fue todo. Estamos acá en el taller de nosotros de Jaguar Electronics, y fue una reparación de un Blackstar Stage 60. Saludos.